Les tengo que grabar un video enseñando la palabra de Dios. Póngale cuidado, el relato de la creación. Nosotros leemos la creación en el Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2 hay algo más de la creación. Pero resulta que la creación es un relato en la Biblia que no cuenta todo lo que sucedió en la creación. Es decir, el relato de la creación es un poema, es el poema de la creación. Cuando se va al original hebreo, el relato de la creación está escrito en verso. Hay versos hay cuartetas. Digamos que cuando escriben la poesía y la poesía es en verso, el primer verso rima con el tercer verso y el segundo verso rima con el cuarto verso. Así está el relato de la creación. Es decir, el relato de la creación es un poema, es el poema de la creación. Igual que el relato del diluvio es otro poema, el poema del diluvio. Es decir, que los acontecimientos sí sucedieron, pero que son relatados en forma de poema, en forma poética. Es decir, que no son estrictamente al pie de la letra como está en la Biblia. Digamos que fueron relatados así para darnos a conocer a nosotros, pero que como un resumen, como ocurrieron así, ocurrieron muchas otras cosas. Por ejemplo, me decía, analizando en la creación, ¿no? Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, Dios lo maldijo a Caín, ¿no? Le dijo, y lo echó de donde estaban viviendo, del huerto, creo que todavía están. A ti extranjero serás sobre la tierra, y cualquiera que te hallare te matará. ¿Sí? Pero luego no tuvo familia. Sí, pero espere un momentico. O sea, que él sigue vivo. Un momentico. Pero entonces cuando Dios echó a Caín del huerto, digamos, o creo que fue después del huerto, porque ya había echado a Adán y Eva. Entonces, cualquiera que te hallare te matará. Cualquiera que te hallare, si no estaba sino Adán, Eva, Caín y Abel. No había más, según el relato de la creación, ¿cierto? Pero ahí es donde la gente analiza, digamos, los que estudian, analizan. El que no estudia y el que a todo le dice amén, gloria a Dios, pues no se hace esas preguntas. Los jóvenes, por ejemplo, que están en la universidad, los profesores les dicen, pero bueno, ¿cómo así que la Biblia sin todas las contradicciones que tiene la ¿Quién me Biblia? hizo el relato de la creación? No, Dios maldice a Caín. Anoche cuando fue. Dios maldice a Caín. Anoche cuando fue. Cuando Sara fue, para que le pase el video ese que usted tiene, cuando Sara fue anoche, fueron a evangelizar. Me dijo, mami, nunca habíamos evangelizado como ahora, que la mayoría de la gente ya no cree en Dios. Pues es que Entonces póngale cuidado. las teorías sin contra Dios tienen sentido, Póngale tienen cuidado, lógica. póngale cuidado. Es que está, por ejemplo, los dinosaurios. Entonces, Dios creó los dinosaurios. En el relato de la creación de Génesis no está que Dios haya creado los dinosaurios. Tampoco dice que los creó y tampoco dice que no los creó. Lo que dice claramente es que dijo, produzca la tierra seres vivientes. Pero en ese momento existieron los dinosaurios, unos animales tan enormes y tan salvajes algunos. Lo que pasa es que hay teorías de una creación preadámica. Pero ¿sabe por qué yo sí creo que... Resulta que entendiendo por encima el poema de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo dice, Bereshit bara Elohim. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice acá, mira, exactamente. Al principio creó Elohim el cielo y la tierra. Bueno, pero eso no fue la que te pregunté. La tierra estaba sin ¿Cómo forma. así? Yo lo voy a escuchar, O sea, la la tierra ya estaba superficie del creada. abismo. Sí. Mami, me va a tocar O la sea, tierra, ¿Dios no la creó la mañana, tierra? estoy muy Sí, yo la confundido. creo, Dios, por la eso dice superficie del abismo. O sea, él la hizo desde cero. desde cero, sí. Porque Dios creó todas las cosas. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas. Lo visible y lo invisible. Todo lo creó Dios, lo dice la Biblia. Ajá. Entonces dice, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando él llegó, cuando Dios
vino a organizar la creación. Cuando dice Bereshit bara Elohim, en el principio Dios vino a ordenar la creación, Que él mismo había creado. que él mismo ya había creado, pero que estaba desordenada y vacía. Ah, creo que bien. ¿Cómo decimos desordenada y vacía? ¿Cómo así? O sea, si está vacía, ¿cómo va a estar desordenada? O sea, Eso es verdad. si uno entra a un apartamento para estrenar o para... está vacío, pero no está desordenado, Porque no hay nada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entendemos eso dentro de nuestra organización del idioma? Que tiene que haber algo, ¿no? No, si yo entro a un apartamento que está para arrendar y los antiguos dueños se fueron, pero dejaron un reguero de cosas. Entonces yo me voy a pasar a vivir ahí, pero digo, no, ese apartamento está desordenado y vacío. Está desordenado porque no barrieron, dejaron el reguero. Y está vacío, porque no hay muebles, no hay, ¿sí? Entonces tiene sentido. O sea, que la tierra estaba sucia. Pues estaba desordenada, estaba un caos completo. Ahora, ¿por qué la tierra estaba un caos? ¿Por qué la tierra estaba un caos? En teoría, digamos que los científicos han descubierto los dinosaurios, los fósiles de los dinosaurios. Sí. Y según la Biblia, la Tierra tiene cerca de 6.000 años desde la creación hasta acá, cerca de 6.000 años nomás. Okay. Pero el científico encuentra un fósil y le hace una prueba de carbono 14 y resulta que el fósil tiene 10 millones de años. Eso es verdad. Entonces, digamos que la ciencia apoya una creación preadámica. Y la teoría de la creación preadámica está en el versículo 1 de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios la tierra, los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Que en el cielo, en los Shamaim, en el cielo, hubo una rebelión. Luzbel, el ángel de luz, eso está en el libro de Ezequiel. Lucifer se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. Dijo, subiré ahora al trono de Dios y seré igual al Altísimo. Y me sentaré en el trono de Dios. Entonces se rebeló contra Dios. Por esa rebelión, Dios lo echó de los cielos. Con todos sus séquitos. Con todos sus séquitos, que era una tercera parte de los ángeles del cielo. Una tercera parte. ¿Y cómo sabemos más o menos cuántos ángeles eran los que cayeron con Satanás? ¿Cómo sabemos más o menos? Dice que los ángeles del cielo, dice la Biblia, que son tan incontables como las estrellas en el cielo. Entonces, ¿cuánto será la tercera parte de ángeles caídos, que ahora los conocemos como demonios? La tercera parte de algo infinito sigue siendo infinito. Que cayeron a la tierra. Entonces, volvieron a la tierra un caos. Ya estaba la tierra, ya había hierba, ya había animales prehistóricos. Incluso existe dentro de esa teoría que ya existía el hombre de Java y el hombre de Neandertal, los que descubrieron los científicos, los excavadores, los antropólogos y esa cosa. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que Dios plantó, en hebreo la palabra tierra es Adamá. Es decir, la tierra es Adamá. Hay dos formas de decir tierra en hebreo. Una es Adamá y la otra es Eretz. Pero la Eretz hace referencia solamente a Israel. La Eretz de Israel, la tierra de Israel. Todo lo demás del mundo es la Adamá. Entonces, dice la Biblia que Dios plantó un huerto en el Edén. Plantó un huerto, es decir, que Dios de la eternidad, no de este mundo, de la eternidad, trajo el Edén y lo puso en la Adamá, en la tierra. O sea que ya no existe hoy en día. Póngale cuidado. No lo han encontrado y no lo van a encontrar, el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén que plantó el Señor en la tierra es figura de la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Es decir, se cree, ¿no? Se cree que ese mismo huerto que Dios plantó en el Edén, cuando echó a Adán y Eva para que no